Han transcurrido muchos años desde aquello. Apenas ya sí me acuerdo de los detalles que lo envolvieron. Ya ustedes me obligan a contárselo. ¿Por qué me obligan a hacerlo? Yo prefiero no recordarlo. Ha pasado ya tanto tiempo. Las tardes se me hacen más breves ahora. Me dejan salir al jardín y allí al menos pues me distraigo. Me gusta seguir el silbido que deja el viento a su paso. Cómo me gusta detenerme ante el arrullo que proviene de las copas de los árboles. Ya casi los distingo por ese leve rumor que llega de todo el patio. A veces presiento que justo hasta mis pies se acercan algunas palomas y tengo entonces la tentación de tomarlas en mis manos, pero luego escucho su brusco aleteo, casi asustadizo, y yo me quedo turbado. ¿Pero por qué me obligan a contarles aquello? Yo jamás se lo he contado a ellos tampoco. Nunca se lo había contado a nadie y nunca pensaba hacerlo. Ellos estuvieron hurgándome en la cabeza, y muy hondo. Querían saber si yo estaba loco. Eso es lo que querían saber ellos, si yo estaba loco. Pero no les di ocasión de comprobarlo, porque nunca les hablé de aquello. Y se van a quedar con las ganas de conocerlo. Entonces éramos jóvenes, muy jóvenes, y yo veía, y también andaba. Yo corría más que Dot, y siempre presumía de ello. A él no le irritaba demasiado, pero sé que en ocasiones le dolía reconocerlo, porque Dot era más fuerte que yo, más corpulento, y además era hacía extraños ejercicios para mantenerse en forma permanentemente. Dot y yo habíamos vivido juntos en un viejo apartamento del Soho de Londres, cuando el Soho era un barrio alegre y bullicioso, cuando las puertas de los pubs y los establecimientos no se cerraban en toda la noche, ni se apagaban las luces hasta que el sol del día siguiente nos picaba en los ojos. Íbamos a ser amigos eternos. Allí habíamos compartido de todo: penas, muchas alegrías, ilusiones, hambre y penuria, y también muchas noches de entusiasmo, de sueños y de proyectos. Pero Dot no era un tipo sumamente alegre como yo lo he sido. Muchas veces tenía que arrastrarle yo a la juerga, llenándole el apartamento de otros amigos y de mucho ruido. A Dot le entretenían más sus sesiones de espiritismo. Siempre le gustó aquello. A mí a veces hasta llegaba a asustarme cuando invocaba, y yo advertía que llegaba al trance, siendo siempre testigo mudo. La verdad es que nunca ocurrió nada que hoy pueda parecerme extraño. Pero me acuerdo bien del día que tuvimos que despedirnos. Nuestros estudios por fin habían concluido, y entonces teníamos que abandonarnos, con todo el dolor que suponía aquello. Cada uno de nosotros regresaba al punto de donde procedíamos, pero lo hicimos controlando nuestro dolor, brindando, haciéndonos promesas de amigo, para no separarnos nunca, para poder encontrarnos siempre, en cualquier sitio. Tienes que prometerme esto como jamás en tu vida algo más has prometido, me dijo de pronto en un tono muy trascendente, y yo, que había bebido ya mucho whisky y que cuando Dot adquiría aquel tono no podía reprimir la risa, quizás porque sabía que le dañaba en lo más íntimo, sin dejar de reír y sin saber de qué se trataba, le dije que sí. Claro que sí. ¿Cómo no iba a prometérselo? Te advierto de que se trata de una promesa muy seria, acabó diciéndome sin renunciar a aquel tono que me parecía casi perverso. Venga, te prometo lo que tú desees, Dot. ¡Te lo prometo! Y nos comprometimos en aquel juego. Renunciando luego a mis ansias de juerga, tuve que decirle muy seriamente que sí,
porque me comprometía por mi vida que al morir, estuviera donde estuviese, yo iría a avisarle, a decírselo. Y él, dotando a su juramento de un cierto misterio en una extraña ceremonia, ante la que tuve que hacer improbos esfuerzos para no estallar de risa, me prometió lo mismo. Si él moría antes que yo, estuviera donde estuviese, acudiría a comunicármelo. Naturalmente nunca me atreví a decirle a Dot que aquello tan solo me parecía una broma o un simple juego de adolescentes cuando únicamente persiguen trascender a la amistad que fatalmente siempre perece. Porque la verdad es que Dot y yo no volvimos a vernos. El encuentro fue mucho después, cuando habían transcurrido ya varios años. Dot era para mí tan solo un viejo recuerdo, un recuerdo de la juventud. Ni siquiera sabía qué había hecho de su profesión, ni en qué lugar del país vivía, ni qué postura política había adoptado, él que siempre había sido un crítico radical y aventajado en las aulas de la universidad. No sé por qué me obligan hoy a contarles todo esto. Me había jurado yo mismo no hacerlo jamás, me lo había jurado. Y sin embargo, estoy sintiendo como un cierto alivio porque alguien quiere saberlo todo, no con afán de despiezar mi cerebro, sino por conocer a fondo lo que tanto me tortura y me sigue atormentando. Yo vivía en un gran caserón al este de Londres, donde tenía instalado también mi despacho. Confieso que era sumamente feliz por aquel entonces. Una noche de otoño, entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando mi mujer y yo estábamos en el sueño más profundo, me pareció percibir al final del pasillo unos golpes que procedían de la puerta. Pero quise pensar que tan solo eran producto del sueño. Los mismos golpes más persistentes volvieron a sonar en la puerta. Entonces fue mi mujer quien me preguntó si no los había oído. Sí, he oído unos golpes, pero si es alguien que viene a estas horas, me imagino que usará el timbre como todo el mundo. Sin embargo, al poco, volvieron a sonar los mismos golpes que habíamos escuchado al principio. Y aunque no estaba dispuesto a seguir prestando atención a aquellos intempestivos ruidos, los mismos golpes seguían intermitentemente insistiendo. «Will», me dijo mi mujer sobrecogida, «te aseguro que están llamando. Ve a ver quién puede ser». Me tiré de la cama de un salto. Aquellos golpes tan insistentes efectivamente también me habían crispado. Antes de llegarme hasta la puerta, quise cerciorarme de si los niños seguían durmiendo. Me alegró que gozaran de aquel profundo sueño. Luego, procurando hacer algún ruido con mis pasos, me acerqué hasta la puerta y sin poder evitar una extraña vibración en mi voz, pregunté antes de abrir los cerrojos. «¿Quién es? ¿Quién llama a estas horas?» Nadie me respondió, pero volvieron a sonar los golpes de nuevo. No me atrevía tampoco a levantar la mirilla. Siempre he sentido gran precaución por ello. Volví a preguntar ahora más angustiado. «¿Quién está ahí? ¿Quién llama?» Y siguió el silencio como respuesta. ¿Quién podía ser que no quisiera utilizar el timbre, que no tuviera voz para responderme? Seguramente algún vagabundo desfallecido, pero fuera quien fuese no podía negarle mi auxilio, y los golpes volvieron a sonar de nuevo. Mis manos no atinaron bien con los cerrojos, tuve que recomponer mi figura, armarme de valor. Estaba dispuesto a todo cuando descorrí el segundo cerrojo, y nada más entreabrirle la puerta, allí, en la penumbra, advertí sus ojos.
envejecido, pero era él mismo, Dot. Dot, muchacho, qué alegría. ¿Qué haces ahí? Anda, pasa de una vez. Le encontré pálido, demacrado, terriblemente flaco, inexpresivo, pero la sangre volvió a circular relajadamente por todos los conductos de mi cuerpo, y Dot sin inmutarse siquiera. Yo quería demostrarle mi alegría al verle de nuevo después de tantos años, pero no me atreví a abrazarle. Atropelladamente le preguntaba, sin dejarle ninguna posibilidad de respiro: ¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? ¿Cómo no me avisaste que llegabas? Te hubiera esperado. Pero pese a mi alegría y a todos mis esfuerzos, su semblante me seguía resultando extraño, macilento, casi cadavérico. Tan mal podía haber leído durante aquellos años que habían transcurrido. Solo vengo a cumplir mi promesa, Will. Me espetó de una manera siniestra, para añadir tras una pausa: he muerto y vengo a comunicártelo. Quizás aquella visión no durase entonces más de unos segundos. ¿Podía dar crédito a aquello? Fue como si mi espalda recibiera toda ella la punzante mordedura de un puñal de hielo, y luego una sensación de espanto y de desconsuelo. Quise cerciorarme de todo y me encontré solo. Dot ya no estaba allí dentro. Inexplicablemente había desaparecido. Pero yo le había visto. Puedo asegurar que le había visto, que hubiera podido tocarle incluso, porque había entrado por mi puerta cuando yo descorrí los cerrojos. Abrí de nuevo la puerta, salí hasta el rellano y miré por las escaleras. Le llamé por su nombre. Nada, ni el menor rastro de Dot. La mano de mi mujer se posó sobre mi espalda y no pude evitar un brusco sobresalto, al que ella respondió preguntando, con un miedo espantoso reflejado en su rostro, que quién había venido. ¡Nadie! Yo mismo tuve que repetirlo por 2 veces para ser consciente de lo que estaba diciendo. Nadie ha venido. Pero ella insistía en que yo había estado hablando con alguien, y tuve que negárselo reiteradamente, aunque siguiera absorto. Ni por un momento se asomó a mi imaginación el deseo de transmitir a mi mujer lo que había sucedido. ¿Cómo podía entenderlo? Durante toda la mañana estuve haciendo esfuerzos improbos por localizar en algún sitio, por lejano que fuese, a mi amigo Dot, pero no podía dar con su pista. ¿Dónde diablos estaría metido? ¿Dónde habría estado viviendo durante todo aquel tiempo? Pese a haberlo intentado todo, no hallé el menor rastro. Cuando concluyó el día me sentía derrotado, completamente vencido. Y tras aquel extraño acontecimiento, tan solo podía llegar a una conclusión definitiva. Dot efectivamente había muerto, y respetando su promesa, había venido desde algún lejano lugar del mundo a comunicármelo. Pero lo que comenzó a turbar mi existencia fue lo que sucedió a partir de aquel desdichado momento. Maldito Dot. ¿Por qué diablos se había empeñado en aquella promesa? ¿Y por qué me había convertido ahora en su trágica víctima y conmigo a todos los miembros de mi familia? Aquella misma noche, durante la madrugada, volví a escuchar golpes en la puerta. Mi mujer, que no conseguía conciliar el sueño, también los escuchó nada más fueron emitidos. «Will, están llamando de nuevo como anoche».
Sí, maldita sea. Voy a preparar el revólver. Y mientras disponía del arma y la ponía a punto, volvieron a sonar insistentes aquellos golpes en la puerta. Me precipité hacia el pasillo, dispuesto a resolver la incógnita de una vez. Si era Dot de nuevo, o su fantasma, lo cogería por el brazo y lo zarandearía hasta que me presentase cara y me diera otra respuesta. Y si no, sacaría el valor suficiente para dispararle aquel artefacto. Seguían y seguían sonando los mismos golpes, cada vez con mayor apremio. Ni siquiera pregunté nada al llegar a la puerta. Descorrí los 2 cerrojos y mientras abría la puerta grité: «¡Dot! ¿A qué estamos jugando?». Pero allí no había nadie. Dot no estaba. El rellano estaba vacío. Y escuché los pasos apresurados de Anne, mi mujer, con sus pies desnudos, cruzando el pasillo. Will, ¿quién es? ¿Quién llama? ¿Qué está pasando? Alucinado y hermético, queriendo preservar de otros males a los míos, traté de acusarme de pesadillas, de convencer a Anne de que allí no se había escuchado ningún golpe, de que nadie había llegado hasta nuestra puerta, de que todo eran impresiones falsas de mi cerebro. Sin embargo, ella insistió en que había escuchado cómo llamaban a la puerta y cómo habían hecho lo mismo la noche anterior, y también había advertido nuestra conversación de anoche. Quiso convencerme para que llamase a la policía, y estuvo a punto de hacerlo ella misma. Precisamente por eso tuve que contárselo, cosa que en ningún momento estuve dispuesto a permitírmelo. Y le di el mayor número de detalles, para que comprendiera, para que conociera la personalidad quizá algo misteriosa de Dot. Y los resultados no vinieron a aliviarla de ningún modo, como yo había sospechado. Éramos víctimas de un luctuoso suceso, y teníamos que aceptarlo. A partir de entonces, todas las noches aproximadamente a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada, en la puerta de mi casa, sonaban los mismos golpes. ¿Se imagina alguien lo que puede llegar a suponer esta situación para un hombre como yo y para toda mi familia? Dot, ese maldito Dot, me había elegido como su víctima, pero no iba a dejarme nunca vivir en paz. Mi mujer enfermó de los nervios. Mis hijos, aún pequeños, advirtieron que algo extraño estaba sucediendo en la casa. Algunas noches se despertaron sobresaltados, llorando, asustados ante la insistencia de aquella siniestra llamada en la puerta de nuestra casa. En alguna ocasión aún llegué a abrir la puerta, pero nunca me encontraba a nadie, y entonces los golpes, que llegaron a ser más débiles, terminaban. Allí no podíamos seguir viviendo. Era insoportable aquella angustia, aquel pánico, aquel temor a que llegara la noche y que de nuevo alguien, o el fantasma de alguien, de mi amigo Dot, viniera a intranquilizarnos, solicitando entrada en nuestra casa para comunicarnos todas las noches que había muerto. Pero tendríamos que soportar aquello eternamente. No tuve más alternativa que la de buscar otro lugar donde llevarme a vivir a mi familia. Resultó fácil. A las afueras de Londres, lejos de la vieja casa, alquilé un bonito chalet apartamento donde al menos los míos estarían a salvo. Mira, Anne, yo quiero seguir yendo a dormir al mismo piso, al menos durante este primer tiempo. Y aunque ella en ningún momento compartió mis deseos, tuvo que ceder ante la firme decisión que había tomado. Por eso, después de haberles instalado el primer día en el nuevo piso, decidí afrontar mi suerte definitivamente. Lo hice con valor, con un valor sobrenatural
que llegó a sobrecogerme. Iba a ir en busca de mi destino, y al fin mi mujer y mis hijos podrían vivir en la calma de una noche sin sobresaltos. No pretendía yo acostarme aquella noche. Estaba dispuesto a seguir un plan minucioso. Primero dejaría que sonaran los primeros golpes, después me pondría tras la puerta y trataría de hablar con Dot. Sí, repetiría de alguna manera la misma escena que habíamos vivido la primera noche, cuando se decidió a venir hasta mi casa para comunicarme que había muerto. Y después, teniendo posiblemente frente a mí al fantasma de Dot, o lo que fuere, le dispararía sin otras contemplaciones el cargador entero, a bocajarro. Me sentía seguro y decidido. Estuve esperando en el despacho con el batín puesto, y el reloj fue avanzando, no sé si con lentitud o apresuramiento. Lo cierto es que cuando ya dieron las 3, las palpitaciones de mi pecho habían aumentado, porque ya esperaba el momento. Nunca fueron tan puntuales aquellas llamadas a la puerta. Seguí esperando que sonaran los primeros golpes, pero me sobresaltó el grito inesperado del teléfono. Estaba sonando el teléfono. Descolgué el aparato y de inmediato me di cuenta que al otro lado del hilo estaba Anne. Anne completamente histérica, descontrolada y víctima de un furibundo ataque de nervios. Y me decía entre sollozos: Will, que están llamando a la puerta. ¿Cómo puedo explicar a nadie hoy lo que pude llegar a sentir en aquellos indescriptibles momentos? Aún tengo su grito metido en mi cerebro. ¡Que están llamando a la puerta! Pobre Anne. Desafiando todo, abandoné a una velocidad inusitada aquella diabólica mansión, tratando de llegar a tiempo hasta mi nueva casa. ¡Maldito Dot! ¿Cómo me la jugaste? Y corrí desesperadamente, dispuesto a repetir en aquella casa nueva la misma escena que ya había ensayado. Cargado de ira, convertido en un verdadero asesino en pos de su víctima, atravesé la ciudad y enfilé la carretera que llevaba hasta mi nuevo domicilio. Y justamente llegando comencé a percibir un truculento espectáculo. Las llamas ya emergían hacia el cielo. Era mi casa, la nueva casa, la que estaba ardiendo. Dot, ¿qué me has hecho? No sé en qué condiciones pude penetrar hasta el interior de la vivienda. Todo me lo encontré envuelto en llamas. Corrí a la habitación de los niños. Estaba vacía. Y luego llegué hasta el dormitorio, y allí mismo, abrazados, me encontré a Anne y los niños, que habían sido ya víctima del fuego, completamente abrazados. Creo que pude arrastrarlos hasta la calle. No me lo pregunten, no sé cómo. Lo cierto es que a partir de entonces, ya han transcurrido de esto muchos años, me siento recluido en este lugar tenebroso. Y nunca quise contar a nadie lo que verdaderamente había sucedido. ¿Quién viene? Oigo pasos. ¿Son ustedes? No, Will, soy yo. Ah, enfermera. Son muy simpáticos estos muchachos. Hay en la puerta alguien que pregunta por usted, Will. Dice que es un viejo amigo suyo, y es también muy anciano.
Se llama Dot. Dot. Y querrá ver el monstruo en que me he convertido. Dot. Dot, no es posible. Dot no. Dot ha muerto. Y yo soy ahora un repugnante monstruo sin rostro.